la energía de interacción entre los quarks. Todo está metido en la masa. Esta es una de las cosas que Einstein introdujo, digamos, ¿no? Que como la masa se transforma en energía, entonces los quarks pueden tener una masa pequeña, pero como la interacción entre ellos es muy fuerte, esa interacción entre los quarks también constituye la masa que ustedes observan de un protón y un neutrón. ¿Está bien? Porque la masa de los quarks es muy pequeña, si sumás te va a dar muy pequeño. El resto es energía de interacción. Cuando uno dice energía igual mc cuadrado, entonces esa energía es la energía total que tenés en la partícula. ¿Y qué es eso? Es la energía de movimiento de los quarks, las masas en reposo de los quarks y las interacciones entre los quarks. Que hacer la interacción muy fuerte, entonces da una contribución muy fuerte a la masa. ¿De acuerdo? Eso es un poquito lo que se discute en la última parte de la clase del otro día, ¿sí? Entonces, uno cuando tiene en cuenta eso, tiene que tener en cuenta que la interacción es fundamentalmente lo que casi los quarks se consideran que no tienen masa prácticamente. Todo es energía de interacción fuerte. Bien, vamos a compartir la pantalla ahora. A ver. No sé si ahora me pueden avisar si se puede compartir. Porque acá me dice, la pantalla no se puede compartir, me dice, pero no sé por qué. Yo no veo. ¿Eh? Yo te veo a vos nomás, no veo a la pantalla compartida. A ver, entonces pongo compartir pantalla, una ventana. Sí, le doy eso y me dice que no podía. Ahora por ahí sí. Ahí está. Bueno, ¿se ve ahora esto? Sí, tu pantalla, claro. ¿La pantalla no se ve? Sí, Sí, pantalla completa, eso me decís sí. vos. A Se ver. ve tu pantalla de Google, se ve tu pantalla del Meet. Ah, a ver, si yo pongo acá compartir pantalla completa. Sí. Lo que pasa es que me dice que no se puede compartir pantalla completa, no sé por qué. Tengo que habilitarlo eso. Son cosas. Sí, sí, eso es lo que voy a hacer. A ver. A ver. Dios mío, siempre hay un problema con esta gente. A ver. No me deja. A ver. Vamos a ver qué hago. Vamos con todas las recetas que alguna vez funcionaron. No, no, lo que pasa, ¿sabes cuál es? No, la que quieres compartir, minimizala y capaz que a veces ahí te la deja elegir. A ver. La estoy minimizando. No, si la minimizo no me la deja ver. A ver. Mm, a ver, espera. A ver. Dice que no se puede compartir la pantalla, no sé por qué. Qué macana con esto. Sí, no, estoy usando, a ver, espera, voy a ver si lo hago con. El navegador es
el que debería ser, digamos, para... Yo no uso este navegador, uso el Safari, pero no sé por qué no me está dejando. Eh, sí, espera un segundito, voy a hacer una cosa. Sí, exactamente, eso es lo que voy a hacer. Déjame ver cuando se los mandé a ustedes, a ver. Un poquito más arriba. En ese que dice buen fin de semana. ¿Ahí lo ven? Bueno, perfecto. Entonces, una vez que ven lo que dicen las interacciones dentro del modelo estándar, Sí, sí. bueno, hasta ahora más o menos lo que nosotros vimos fue, eh, fue los ladrillos fundamentales de la naturaleza, que son los leptones, que son los electrones, los muones, los tau, ¿no es cierto? El neutrino, son los leptones. Y por otro lado, el sector pesado, que son los quarks, digamos, ¿no? Esos son los constituyentes de la materia. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo se genera o cómo tener en cuenta de forma apropiada la interacción entre estas partículas? Entonces, bueno, algunas cosas cómo fueron evolucionando las ideas. Dice, la naturaleza de la materia era intuitiva. O sea, normalmente uno intuía que lo microscópico se debía a lo macroscópico. Siempre, qué sé yo, uno dice, bueno, desde Demócrito, que de alguna manera se pensaba que había constituyentes más chiquitos de la materia, ¿no? La fuerza es más problemática, porque la fuerza a veces se ve y a veces no se ve. Entonces, se fueron introduciendo progresivamente ideas, pero que no eran totalmente correctas, sino que después fueron evolucionando. Funcionaban, pero no eran totalmente correctas. Entonces, fíjense algunas de las cosas que la gente decía. O sea, Newton fue el que hizo la teoría de la gravitación, ¿sí? O sea, Newton fue el que de alguna manera descubrió la ley de gravedad, pero no descubrió por qué existe esa ley. Describió que, bueno, para que los planetas se muevan como se mueven, tiene que la ley tener esa forma, una constante producto de las masas sobre la distancia al cuadrado, una idea empírica. Pero acá dice alguna cosa que Newton pensaba, una carta que le manda a un investigador, dice que la gravedad es innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo puede actuar sobre otro a distancia, a través del vacío, sin la mediación de nada más, mediante el cual la acción y la fuerza pueden transmitirse de uno a otro. Me parece un absurdo, decía él, tan grande que creo que nadie con una capacidad de pensamiento competente en cuestiones filosóficas podría jamás caer en él. O sea, los tipos sospechaban o no entendían cómo era esto de la acción a distancia, porque cómo es que el Sol, de alguna manera, a ver, me parece que sonó alguien más, ¿no? A ver, lo que no quiero saber cómo lo tengo que hacer ahora porque no estoy viendo la... A ver, déjame ver un cachito porque no tengo la pantalla de ustedes acá. A ver. León, admitir, ahí lo admití. Bien. Seguimos con esto entonces, ¿está bien? ¿Se ve? Sí, sí. Ah, pero acá sacó una foto, me parece. A ver. Ahí, ahí se ve o no se ve.
Yo sigo viendo lo mismo. Sí, lo que pasa que ahí está, esta es. Está bien, esta es, ¿no? Ahí estamos. Sí. Bueno, entonces no podían explicarse. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es que se llama este muchacho? Leandro, ¿Entró? ¿Entraste? Espero que ahí sí. puse un mensajito que dice hola, te digo por si no lo puedes leer. Ah, bueno. Bueno, entonces, Newton no entendía muy bien cómo esto de la acción a distancia. O sea, yo muevo, cómo el Sol me influye a mí y sin estar, hay vacío entre el Sol y la Tierra, ¿no? Y también con las fuerzas electromagnéticas, porque un cuerpo cargado se mueve y de alguna manera siente la influencia. No es instantánea la influencia. Les quiero adelantar que las interacciones se propagan a la velocidad de la luz. ¿Eh? O sea, esa es la velocidad de propagación de las interacciones en el vacío. ¿De acuerdo? Para que sepan, si yo muevo un cuerpo y pasa un tiempo tal, la velocidad de la luz por ese tiempo me da la distancia a la cual otro cuerpo puede sentir la influencia, ¿no es cierto?, de esa fuerza. Entonces después, bueno, apareció Maxwell también con la teoría del electromagnetismo. Después de Newton apareció Maxwell con el electromagnetismo y también el problema de la relatividad, porque la pregunta era esta: ¿cómo se mueve la luz en el vacío? Así como el sonido se mueve en el aire o en el agua, que vos de alguna manera sentís que el sonido se propaga a través del aire y a través del agua, necesita un medio. Si vos estuvieras en una habitación donde hubiera vacío y yo gritara, no me escucharían, ¿de acuerdo? Es una idea mecanicista eso, porque las ondas de sonido y las ondas como las ondas de, digamos, en una soga, o las ondas mecánicas cuando golpeas un metal, que las oscilaciones necesitan un medio para propagarse. El tema es que la luz no. Y cuando ellos quisieron de alguna manera llevar esas ideas mecanicistas a la propagación de la luz, se encontraron con un montón de problemas. Porque la luz no necesita un medio. Incluso generaron un medio ideal que se llamaba éter, que tenía unas propiedades increíbles, porque tenía que ser muy, muy, podríamos decir, muy rígido, como para que la velocidad de la luz fuera suficientemente grande, ¿sí? Muy rígido, y a su vez tendría que dejar circular los planetas en medio de él, porque nosotros nos movemos. ¿Se imaginan una cosa así? Era totalmente absurda. Finalmente se dieron cuenta de que en realidad la luz son ondas electromagnéticas que se pueden propagar en el vacío. ¿Qué quiere decir? Que son oscilaciones del campo eléctrico y campo magnético. Entonces, de alguna manera, se introdujo la relatividad y se vio que, bueno, las interacciones viajaban a cierta distancia. Por eso es que aparecen ecuaciones donde tienen un retardo. No es instantánea cuando uno mueve un cuerpo y el otro siente la influencia. Pero ya a nivel clásico, cuando hablamos de clásico, quiero aclarar que hablamos de la mecánica clásica sin la mecánica cuántica, que es la mecánica de las cosas pequeñas. La mecánica clásica es la mecánica hasta el año 1900. Después se empezaron a meter los efectos cuánticos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende entonces? Nos encontramos con el año 1900, que tenemos las leyes de Newton y las leyes de Maxwell, del electromagnetismo. Dos fuerzas hasta ese momento, que eran la fuerza gravitacional y la electromagnética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, vamos. Bien. La pregunta del millón es: ¿existen portadores de la fuerza? O sea, ¿existe una partícula que es emitida y luego absorbida con la que se transmite la fuerza? Esto se empezó a sospechar después
cuando apareció el efecto fotoeléctrico. ¿Qué era el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico era cuando vos iluminabas una superficie con luz, ¿sí? Y podías arrancar, ¿no es cierto?, electrones. Entonces, si vos pensabas que la luz era una onda, ibas a estar toda la vida calentando de alguna manera con luz esa superficie para poder emitir algo. En cambio, cuando se propuso que la luz viajaba en paquetes o en partículas, que son los fotones, ahí se piensa en un choque de una partícula con otra y ahí se arranca un electrón. Entonces ahí funcionó y ese fue el primer indicio de la naturaleza mecano-cuántica, ¿sí?, de la luz, o sea que había un discreto. De hecho, ustedes saben que a Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad. A Einstein le dieron el premio Nobel porque él describió el efecto fotoeléctrico. Entonces, apareció una especie de dilema. Por un lado, la luz son ondas electromagnéticas, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, la luz tiene un aspecto corpuscular, porque parece que tendrían que ser partículas para que arranquen electrones de una superficie. Lo cómico es que después, cosas que se consideraban partículas, como los electrones, vieron que presentaban efectos ondulatorios. Vos podías producir, viste, así como con la luz vos podés poner una rendija y se produce una figura de interferencia o de difracción. Bueno, con los electrones se puede hacer lo mismo. Vos los podés hacer pasar por un cristal y aparece que en una pantalla los electrones como que tienen un aspecto ondulatorio. Entonces acá se pudrió todo, porque ¿cómo hacemos para explicar que una partícula tiene, bajo ciertas circunstancias, un aspecto ondulatorio y bajo ciertas circunstancias un aspecto de corpúsculo? Y lo mismo que la luz, que parece onda y también es corpuscular. Bueno, esto se resolvió con la mecánica cuántica. Finalmente se dice que las partículas, que son partículas los fotones y los electrones son partículas, pero su desplazamiento ya no es como en la mecánica clásica, donde vos podías ir determinando la posición de una partícula en cada momento. Como cuando uno mide cosas chiquitas, uno las puede perturbar, las puede molestar. Cuando uno pretende descubrir dónde está un electrón, lo tenés que hacer con algún aparato, por ejemplo, iluminando. Pero eso no te dice solamente dónde está el electrón, sino que además lo perturba, lo molesta. Entonces ya tampoco sabes dónde estaba el electrón en un momento dado. Entonces aparece un poco esa interpretación probabilística de la probabilidad de encontrar una partícula en algún punto. Y la onda es lo que se llama la función de onda. Yo no sé si ustedes vieron algo de esto en mecánica cuántica. ¿Tuvieron mecánica cuántica hasta ahora? Sí, sí. Bueno, entonces ahí habrán visto esto, ¿no? Los electrones y la luz tienen un aspecto, digamos, similar. Pero este no es el fin de la historia. Porque el tema es que la mecánica cuántica que se inició primeramente no permitía que las partículas fueran destruidas y creadas. ¿Está bien? O sea, vos no podías destruir un electrón o destruir un protón o destruir un neutrón. ¿Por qué? Porque eso violaba la probabilidad. Vos tenías que tener probabilidad 1 de encontrar a la partícula en algún lugar del mundo, del universo. ¿Está bien? Si vos la destruías, ya estabas destruyendo probabilidad. Entonces, eso no estaba dentro de la mecánica clásica. Hubo que meter la mecánica cuántica relativista, efectos relativistas, porque en la relatividad ya sabemos que la masa y la energía se comparten entre sí, ¿no? Entonces ahí sí podés destruir una partícula y generar energía, o generar energía y destruir una partícula. ¿Está bien? Bien. Entonces vamos a analizar un proceso. A ver, nos falta un ingrediente todavía.
Suponete que vos tenés un átomo que lo indico con una letra A y un asterisco. ¿Qué significa este asterisco? Significa que está excitado. Por ejemplo, que no está en el estado más bajo de energía. Obviamente, este átomo va a tratar de desexcitarse. ¿Qué quiere decir? Va a tratar de volver a su estado de mínima energía, que es su estado estable. Para hacer esto, tiene que emitir un fotón. ¿Lo ven el dibujito? Sí. Bueno. Ahora, el problema es que acá la mecánica cuántica normal y corriente no funciona, porque del lado izquierdo tenemos una sola partícula que es el átomo y del lado derecho tenemos dos partículas, el átomo y un fotón. Entonces hubo que introducir otra cosa más, que es la teoría cuántica de campos. ¿Qué es la teoría cuántica de campos? Y la teoría cuántica de campos asocia un campo a cada partícula de la naturaleza. Hay un campo de electrones, hay un campo de protones, hay un campo de fotones. Y ese campo es un campo que tiene o que genera la posibilidad de crear o destruir fotones, crear o destruir electrones. Entonces, básicamente la cosa evolucionó así. Cuando terminó el siglo XIX, teníamos la mecánica y la electrodinámica clásica. Después apareció la relatividad y la teoría cuántica de campos. Esa sí es la que sirve para estudiar los distintos procesos. La teoría cuántica de campos. Quantum Field Theory, en inglés, es como lo van a encontrar en todos los libros. Es el marco fundamental, porque ahí las partículas pueden ser creadas o destruidas. Es una teoría relativista, porque justamente las partículas pueden ser creadas o destruidas. De alguna manera, uno piensa que las partículas son como oscilaciones del campo. Así como uno tiene un oscilador armónico y el oscilador armónico tiene distintos niveles, bueno, tenés las partículas en distintos niveles de energía y las podés crear y destruir. Entonces, esa es la teoría. Entonces, todas las partículas del modelo estándar deben describirse como cuantos de excitación de campos cuánticos. O sea, vos tenés que asociarle a los electrones, a los muones, a los quarks, a lo que sea, un campo. Un campo que es cuántico. O sea, que puede permitir que se creen y se destruyan. Entonces ahí con eso vos podés destruir podés analizar cualquier proceso donde que se conserve la energía. Obviamente la energía se tiene que conservar. O la energía se tiene que conservar al comienzo y al final. Si esa energía está en la masa de las partículas o está en su energía cinética, eso no le importa a uno. Uno puede fabricar y generar partículas, siempre y cuando respete las leyes de conservación de la naturaleza. O sea, tenés que conservar, digamos, la carga, no podés tener cargas distintas a un lado o al otro. Y además se debe también conservar la cantidad de movimiento. Entonces la teoría cuántica de campos es la que permite describir un poco esto. Bien. Ese es un poco de resumen. No me estoy metiendo a darles teoría de campos, simplemente para que ustedes tengan una cuerda lógica de las herramientas que se fueron necesitando a medida que los experimentos fueron avanzando. Pero ahora viene una idea muy importante. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo es esto de la acción a distancia? Entonces hubo un señor que se llamó Yukawa, muy conocido porque él tiene un potencial que se llama potencial de Yukawa, que en los años 30 propuso una teoría de interacción. Él lo hizo para el protón y el neutrón, ¿sí? Y después lo quiso extender a otros casos. Pero el tipo decía que el protón y el neutrón de alguna manera interactuaban emitiendo una partícula y volviéndola a absorber. ¿Sí? La de un mediador, una partícula que mediara la interacción fuerte. En los años de Yukawa la interacción fuerte ya era
conocida, porque ya se sabía que los protones y los neutrones dentro del núcleo tenían que interactuar a través de una interacción fuerte. Y además empezó fue el auge de la física nuclear en ese momento, ¿no? Y a su vez también se descubrió la otra cuarta interacción, que es la interacción débil. ¿Por qué? Porque la interacción débil, los núcleos decaen débilmente, se llama beta decay, con el decaimiento beta. Cuando un neutrón decae en un protón, más un electrón, más un neutrino o antineutrino. Entonces, como ya era el auge de la física nuclear, esas dos fuerzas aparecieron ahí. Y entonces Yukawa lo que propuso es que había un mediador en la fuerza nuclear, que finalmente, después de bastante tiempo, se identificó con el pión. El pión es una partícula que interactúa fuertemente y que se propuso que era el mediador. Entonces Yukawa dice, bueno, a ver, ¿qué sé yo de esta interacción fuerte que actúa entre el protón y el neutrón? Primero, sé que decrece rápidamente, porque afuera del núcleo esta interacción no influye en nada. Solamente es una interacción que tiene el tamaño del núcleo, o sea, más o menos del orden de 2 fermis, que es el fermis 10 a la menos 15 metros. Tampoco puede decaer como el potencial coulombiano, porque el potencial coulombiano decae como 1 sobre R. Mire, pero el potencial coulombiano se siente, ¿no es cierto?, a distancias infinitas. En cambio, el de Yukawa no. Entonces él le tuvo que poner una dependencia más que cae más rápido. Por eso le puso una exponencial. Él propuso que había una constante, que es Gn, que es la constante de interacción, y la función era e a la menos r sobre a sobre r, donde a es un poco el alcance de esta fuerza. Esta fuerza, la exponencial, hace que caiga rápidamente, ¿no? Mucho más rápido que si fuera solamente 1 sobre r. ¿Se entiende eso? Sí. ¿O no se entiende? Tuvo que meterle el e a la menos r sobre a, para que caiga rápidamente. Sí. No, un antineutrino. Un antineutrino. Es un antineutrino. Lo que pasa que al comienzo lo que pasa que el neutrino y el antineutrino hoy día todavía bueno, pero hay diferencia. Siempre aparece. El problema es que el antineutrino siempre acompaña al electrón y el neutrino siempre acompaña al protón. Hay manera de diferenciarlo. De todas maneras, hay teorías actualmente que dicen que el neutrino coincide con el antineutrino. Todavía no se definió eso, ¿me entendés? O sea, como no tienen carga, hay teorías alternativas que dicen que el neutrino y el antineutrino son lo mismo. ¿Mm? No está experimentalmente todavía comprobado que el neutrino y el antineutrino sean cosas diferentes. ¿Está bien? Pero bueno, eso matemáticamente se describe distinto, por eso depende de la teoría que uses. Normalmente se consideran que son distintos. Acordate que el potencial coulombiano era menos la carga al cuadrado sobre 4pi 1 sobre r. Esa es la expresión en algún sistema de unidades determinado. ¿Se acuerdan? El producto de las cargas sobre la distancia. Y con signo menos porque es atractivo, ¿no? UC es el potencial coulombiano, que sería el potencial que sienten en un átomo el protón y el electrón, ¿no es cierto? Bueno, Sí, sí. entonces Yukawa, un poco para que se parezca, le puso G cuadrado N, es como G sub N, sería de alguna manera el análogo, como que sería la carga fuerte. ¿Sí? Bien, la carga fuerte. Bien. Entonces, de alguna manera se propuso una ecuación para esta fuerza, que es muy parecida a la ecuación
que ustedes tienen cuando escriben el potencial electromagnético. Fíjate que yo acá abajo, en la página 14, puse el potencial electromagnético y arriba tengo el potencial fuerte. Fíjense la analogía. El tipo hizo toda una analogía. Él sabía, de alguna manera, que el fotón era el que intercambiaban en la interacción electromagnética. Y ahora él quería proponer que hubiera otra partícula, pero para la interacción fuerte. Entonces propuso una ecuación bastante parecida. Lo que pasa que acá, la interacción electromagnética, el A es infinito. Entonces 1 sobre infinito vale 0. Por eso no aparece un 1 sobre A en la carga electromagnética. ¿Por qué? Porque el alcance del electromagnetismo es infinito. En cambio, el alcance de la fuerza nuclear no pasa ya más allá del núcleo. Por eso aparece este término acá, 1 sobre A cuadrado. ¿Ven que hay un 1 sobre A cuadrado? Ahí. Alejandro, y aparece al cuadrado porque lo estás derivando 2 veces, ¿no? O sea, básicamente. Porque... Sí, tiene que aparecer como positivo y tiene por dimensiones también, ¿no? Sí, la derivada dimensionalmente es 1 sobre longitud al cuadrado. Entonces acá tiene que aparecer un 1 sobre A cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, bueno. Pero esto acá, el tiempo, fíjense que el tiempo no aparece en ningún lado. Es un potencial estático que no depende del tiempo. Entonces, ustedes se acuerdan de lo que es una ecuación de ondas, ¿no es cierto? Una ecuación de onda es como una ecuación que tiene una derivada segunda respecto del tiempo y una derivada segunda respecto de la posición. Entonces, finalmente, propuso Yukawa que cuando había una dependencia con el tiempo, esto debía satisfacer una ecuación de ondas, ¿sí? Para que viaje esta partícula, digamos que es la partícula mediadora. La única diferencia que con la ecuación de onda que satisface el campo electromagnético es que A vale infinito en el campo magnético porque el alcance es infinito. Bueno, finalmente se pudo obtener una expresión matemática, ¿sí? Que es la exponencial de P por R menos I por E T sobre H partida. Este tipo de expresión, fíjense que ya aparece la H partida porque es de mecánica cuántica. Esta sería la función de onda de esa partícula hipotética que viaja, ¿sí? Que tiene un alcance A. Entonces, esta ecuación que está acá debe satisfacer lo de arriba. Acá les propongo el primer ejercicio, que para que esto satisfaga lo que está arriba, en la ecuación de ondas, el E debe valer esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a tener que agarrar, es un ejercicio sencillo, agarrar esta U, meterla arriba, donde dice UN, derivarla 2 veces, o sea, calcular el gradiente, que es derivada segunda respecto de X más derivada segunda respecto de Y, más la derivada segunda respecto de Z, meter el U acá y derivar 2 veces respecto del tiempo, y eso les va a decir que esta U de acá abajo es solución de lo de arriba siempre y cuando la energía cumpla, ¿sí?, con esto que está acá, que sea raíz de C cuadrado P cuadrado más C cuadrado H partido a cuadrado sobre A cuadrado. ¿Está bien? Eso lo van a tener que hacer ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de paso los ejercicios que vas dando, ¿te los entregamos todos al final o te los vamos entregando? No, me los dan al final. Solo para saber. Si tienen dudas, preguntan. Y además es la solución de energía positiva, porque podría haber una energía positiva y una energía negativa. Como es cuadrático, ustedes van a ver que la ecuación les queda algo cuadrático, entonces tiene 2 soluciones, pero estamos interesados en las soluciones de partículas. En la mecánica cuántica relativista aparecen partículas y antipartículas, y las soluciones de energía negativa se suelen asociar a las antipartículas. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ok. Yo no sé hasta dónde vieron ustedes de mecánica cuántica, digamos, pero bien. Entonces, vamos por acá.
Lo importante es que ahora no sé qué masa tiene la partícula esta que se tiene que intercambiar. Pero si observás esto que ustedes hallaron recién, ustedes saben que la energía relativista es el impulso al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado más la masa al cuadrado sea la cuarta. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que este término que me queda en la raíz acá del ejercicio sea la masa de esta partícula fuerte sea la cuarta, esta partícula debe tener una masa que es h partida cuadrado sobre a por c. A es el alcance. Y como habías dicho que el alcance era de 2 Fermis, cuando vos metés 2 Fermis acá y metés los números, te da del orden de 100 MeV. Y está bien, porque el pión tiene 138 MeV. Entonces, ¿de dónde estás sacando? Sí. No, los dos Fermi son, digamos, una estimación del tamaño nuclear. Claro, pero como diciendo, tiene que ser de este orden porque sé que después de esto y porque no hay piones afuera. Y porque, claro, porque no hay, fuera del núcleo no hay fuerza nuclear. Sí, entonces, esos piones no pueden viajar más allá de 2 Fermis de distancia. ¿Está bien? Sí. Bien. Paremos un segundito, voy a tomar un vaso de agua y seguimos, ¿de acuerdo? Ok. Sí. Ay, Dios. Bueno, entonces uno puede, lo interesante de una teoría tan sencilla como esta, fíjense, que uno proponiendo cosas muy simples puede llegar a conclusiones que son cercanas a la realidad. Después Yukawa siguió, hizo esta estimación, después dice, bueno, pero cuidado, el protón es cargado y el neutrón es neutro. Entonces él dijo, cuando interactúan un protón y un neutrón, por ejemplo, un neutrón debería de caer en un protón y emitir un U-. Esta partícula la llamé U menos para que la carga se conserve. Ahora, el problema que hay acá es que si vos haces el balance de masa, a la izquierda vos tenés la masa del neutrón y la masa del neutrón es menor que la masa del protón más los 100 MeV que se estima la masa del U. Entonces jamás podría decaer un neutrón en un protón. Pero sí lo que puede suceder es que haya un decaimiento virtual. ¿Qué significa un decaimiento virtual? Que no sean partículas reales estos U, sino que son partículas que viajan, ¿sí?, virtualmente. Este es un concepto que se usa mucho en la mecánica cuántica. Obviamente las partículas reales deben respetar todas las leyes de conservación. Pero por ahí podría pasar un neutrón a un protón, emitir un U menos y ser absorbido por un protón e ir a un neutrón. Estos que están acá, la partícula nunca aparece, lo que se dice en la jerga, sobre la capa de masas, sino que aparece como un estado intermedio. Estas U's son estados virtuales. ¿Está bien? ¿Ven que viaja la partícula? Es un estado virtual. Perdón, pero entonces del otro lado hay una transformación, por decir así, paralela de un protón en un neutrón. Por supuesto, esta partícula que es emitida en un lugar debe ser absorbida en otro lugar. Y se produce la transformación inversa, digamos, en vez de neutrón a protón, algún protón se transforma en neutrón. Bueno, claro, se transforma. También hay U's que son neutros, o sea que podría ser que hay piones positivos, piones negativos y piones neutros. Entonces vos podés tener todas las transformaciones. Podés pasar de neutrón a protón, o podés de protón a neutrón,
o podrías conservar y que interactúen en protones entre sí y neutrones entre sí. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, ¿ustedes se acuerdan que en la mecánica cuántica había una relación que es delta E por delta T mayor o igual que H partida sobre 2? ¿Se acuerdan esas famosas relaciones de incerteza que aparecen en la mecánica cuántica? Aparece una relación de incerteza entre la cantidad de movimiento y la... ¿Cómo es? Entre la cantidad de movimiento... ¿eh? La posición, claro. ¿Eso qué te dice? Que si vos tenés una precisión muy grande en la cantidad de movimiento, no vas a poder tener una precisión muy grande en el impulso y viceversa, porque el producto de ambas precisiones deben ser mayores o igual que ese valor que es h partida. ¿Está bien? Entonces, con la energía y el tiempo pasa lo mismo, aunque el tiempo no es algo observable. Esto tiene que ver con la naturaleza ondulatoria. Que si vos tenés una cierta incerteza en la energía delta E y hay un tiempo característico en la transición delta T, esto se debe mantener mayor o igual que h partida sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque esta partícula U viola energía, porque siempre la masa del neutrón es menor que la masa del protón más este U, entonces no podría ser. Pero dentro de la mecánica cuántica sí podría ser violada la energía un intervalo de tiempo suficientemente corto. Y eso es lo que pasa. Normalmente, estos intercambios de la partícula satisfacen esta relación de incerteza. Como que estamos diciendo, a grosso modo, mira, estoy violando la energía, porque en realidad el protón o el neutrón inicial no puede decaer en un U y un protón. Pero como la violación se produce por un tiempo muy cortito, que es el tiempo en que viaja el U desde un vértice al otro, estoy respetando la relación de incerteza. Porque ya no podemos hablar exactamente de las cosas cuánto valen, porque ustedes saben que en mecánica cuántica hay una incerteza, porque cuando vos medís, molestás al sistema. Entonces vos ya no podés decir, esto es tanto, vale tanto, no. Hay una incerteza. Bien, entonces, acá hay una estimación del tiempo que de alguna manera tiene que ver con la distancia que viajás sobre la velocidad de la luz, porque dijimos que estas partículas... Entonces, uno puede hacer una cuenta delta E para delta T para este tipo de decaimiento, ¿no? Suponiendo que la partícula esta viaja una cierta distancia A, como habíamos visto. Entonces, cuando vos metes eso en la relación de incerteza, te da que la incerteza en la energía tiene que ver con h partida sobre r sobre c, que es el tiempo. R es la distancia entre las dos partículas y c es la velocidad de la luz. Este sería el delta t, ¿no es cierto? Esto que está acá abajo es el delta t. Es como que yo agarré y pasé el delta t que yo tenía acá arriba, lo pasé abajo. Y eso lo puse como la distancia que viaja el pión sobre la velocidad de la luz. Y entonces, esa distancia es el A que hablamos antes, y sabemos que esto es HA sobre MU. Entonces lo que se puede sacar de acá es que esta distancia justamente es la misma distancia, si vos metés la masa si la incerteza en tu energía es la partícula que se emitió acá, porque acá lo que tenemos es una partícula en el medio que es virtual. Su energía sería mc cuadrado, como es cualquier energía de cualquier partícula. Entonces, si vos pones que el delta E es mc cuadrado, te da que la distancia que tiene que viajar eso es del orden de A, que es la distancia que viaja un pión. Entonces estaría como todo de acuerdo. Esta interpretación de que, bueno, hay una partícula mediadora, no se conserva la energía en el vértice, porque el neutrón acá es menos energético que la suma de las otras dos.
pero luego ese pión es absorbido. Entonces estoy violando la conservación de la energía en delta T, ¿sí? O la partícula está viajando una distancia que es del orden de A, que es la distancia que dijimos que viaja un pión, o el orden que tiene esta interacción de la distancia. Entonces acá uno dice, bueno, en realidad lo que está pasando es que el pión toma prestada una parte de energía por un ratito y después se la saca y la entrega al otro nucleón. Y así se realiza lo que se llama este intercambio de energía. ¿Sí? Entonces, esta idea que propuso Yukawa es una idea muy interesante. ¿Por qué? Porque esta idea después se generalizó a todas las otras fuerzas. Si bien no era correcta la teoría de Yukawa extendida o usada también para para la interacción débil, por ejemplo, la idea sí es útil. La idea es útil y se comprueba que está dentro de los límites o de la teoría de la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica están las relaciones de incerteza. Uno no puede medir infinitamente la posición y también infinitamente el tiempo, no. El producto de delta X por delta P es mayor o igual que H partida. H partida es un número muy chiquito, pero es un número distinto de cero. Igual, no podemos medir la energía o el intercambio de energía y el tiempo en que realizo ese intercambio con infinita precisión, no. Hay un compromiso entre ambas cosas. Esa idea increíble es lo que te permite que esta partícula U, fíjense la figura 3, ¿la están viendo la figura 3? Sí. Bueno, esa idea de la incerteza y de la mecánica cuántica permite que esta partícula, si bien en el vértice de abajo no se conserva la energía, tome prestado un poco de energía y después lo devuelva. Obviamente la energía al comienzo y al final va a ser la misma. ¿Por qué? Porque al escupir perdón que habla de una manera así, no quiero ser mal educado, pero quiero ser figurativo. Aunque se eyecte cuando el luz se eyecta, ¿qué pasa con el neutrón? Cambia su dirección de movimiento, ¿no? Cambia su energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Y como cuando uno dispara una bala, como dije, con un revólver, vos sufrís un cimbronazo para atrás. Cambiás tu estado de movimiento, ¿no? Bien. Sí, claro, para que se conserve el P. Claro, exactamente. Y después, lo que pasa es que eso se transmite a la otra partícula de arriba. Entonces, lo que pasó en el medio no le importa a nadie, porque al comienzo y al final tenés la misma energía, a la izquierda y a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esa es una idea fundamental y que después se llevó a las demás interacciones. Bien. Quiero que me hagan preguntas ahora, porque no voy a dar más contenido, creo que con esto es suficiente. Me gustaría que repasen un poquito de mecánica cuántica y que se convenzan de que lo que estoy haciendo yo acá es correcto y que sigan ahora, ya vieron que metí un poquito las ecuaciones, ¿no? Que lean, que se entienda, que puedan resolver el problema, pero me gustaría que ahora me digan si tienen dudas. Vamos a vernos nosotros mismos. A mí me dejaste pensando algo recién porque dijiste Espera, que... espera un segundito, espera que así mirar en el aire no me... Perdón, perdón. No, que perdón, no, digo. A ver, ahora, déjame ver. Ahí estoy, ¿me ven, no? Sí. Dale, pregunta. No, que recién dijiste que la partícula U viajaba... Entendí esto según lo que dijiste, que viajaba a la velocidad de la luz, y yo Todas las entiendo... partículas estas tienen que viajar, digamos, bueno, viajar a la velocidad de la luz. El caso, esta va a viajar a menor, la velocidad de la luz es máxima. Sí, Solamente pueden viajar a la velocidad de la luz las partículas con masa nula. claro, por eso es lo que te iba a preguntar. Si me dijiste No, que no. tenía masa, Siempre uno mete la velocidad de la luz porque dice, no va a poder viajar más que esto. lo estás tomando Sí, como una cota. exactamente, te tomás como Sí, una cota max y decís, bueno, a ver, sí, sí, yo no sí. sé a cuánto está viajando esto, pero yo sé Sí, que más como de mucho. cero, sé. ¿Está Claro. bien? Sí, sí, Cuanto ahora menos sí. sé. Entonces, dale.
El confinamiento de quién, de los quarks. Claro, lo que pasa es que eso lo vamos a entender por ahí más adelante, porque no estudiamos cuál es la interacción entre los quarks. Pero para dar una idea, claro, uno puede pensar que la interacción fuerte es como resortes que están unidos fuertemente, ¿viste? Que los quarks están unidos y cuando vos los querés separar, resulta más conveniente producir partículas nuevas que separar los quarks. Por eso es que los quarks nunca están confinados. Cuando vos un quark y dos quarks los querés separar, en algún momento se corta el resorte y se forma un par quark-antiquark, quark-antiquark, que son dos mesones. Pero nunca ves salir un quark. ¿Entendés? Eso es el confinamiento. El confinamiento es que vos no puedas ver nunca un quark libre. Nadie vio un quark libre. Uno, de alguna manera, presume que hay quarks adentro de los nucleones porque hay experimentos donde mandan electrones que meten profundamente adentro del nucleón y ven que hay porquerías ahí adentro, como que hay 3 partículas dando vuelta. Pero nunca lo puedes ver, nunca vas a detectar un quark. Porque están como unidos dentro de los nucleones, están unidos fuertemente como si fueran resortes. Cuando vos los querés separar, llega un punto que se corta el resorte y se forman 2 resortitos con 2 partículas. ¿Por qué? Porque la energía que vos tendrías que necesitar para cortar no se invierte en cortar, se invierte en formar 2 partículas nuevas. Y ahora tenés 2 partículas que interactúan, tenés más quarks que antes, ¿no? Entonces tenés partículas que interactúan. Eso se llama hadronización. Entonces es lo que pasa en los experimentos de altas energías. Nunca vas a ver un quark dando vuelta y saludándote. Siempre van a estar metidos adentro de los nucleones. Porque la interacción es muy fuerte. Es tan fuerte que en vez de cortar y separar, es preferible formar 2 partículas nuevas. Por eso no aparecen quarks. ¿Está bien? ¿Está claro? Eso es descriptivamente. La fuerza después va a ser provista, estos resortes que yo te estoy mencionando, van a ser los que se llaman los gluones. Glue, que es goma de pegar, digamos. Estos gluones son los que se intercambian, pero la interacción fuerte es tan intensa que cuando vos querés romper el resorte no podés, se corta el resorte y se forman 2 partículas más. ¿Sí? Es como si vos tuvieras un resorte y 2 partículas armadas con un resorte, las separás. Vos decís, en algún momento se va a cortar el resorte, pero no se corta el resorte, se forman 4 partículas, 2 en un resorte y 2 en la otra. Porque esa energía que vos tendrías que haber utilizado para cortar el resorte se invierte en generar partículas nuevas. Es más estable para la naturaleza, en vez de cortar el resorte, generar partículas nuevas. Y por lo tanto, entonces, tenés un confinamiento. Nunca vas a ver a los quarks dando vuelta por el espacio, como sucede con otras partículas. ¿Por qué? Porque las demás interactúan con una interacción mucho más suave. Entonces no hay problema con eso. ¿Alguna otra duda? Leandro. Debe estar ocupado, Leandro, pobre. Sí, sí, y la débil también. La débil también, bueno, la débil, cuando vos estudiás el decaimiento beta, está en espera, ¿por qué está en espera? ¿Me está esperando? No sé, dijo algo que estaba en el celular. Ah, claro, Ah, pero supuestamente yo lo dejé entrar a él, ¿no? claro, claro. Y en la compu no tiene cámara ni Ningún problema, micrófono. ningún problema. No, y la interacción débil, como es, digamos, cuando yo la presenté que un neutrón decae en un protón, un electrón bueno, en realidad los que están decayendo no son los protones y los neutrones, son los cuales de adentro. La interacción débil se puede presentar
los que interactúan débilmente son los quarks realmente. Lo que pasa es que vos estás viendo un nucleón afuera, pero uno de los quarks. Sí, 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 sí. Los electrones y los neutrinos interactúan débilmente y los quarks también. Los quarks tienen todas las interacciones, las cuatro tienen los quarks en realidad. Tenés la gravitacional, aunque sea despreciable, pero la masa está. Eso te iba a decir, es súper despreciable porque tiene masa re chiquita, como Claro, dijiste. cuando hay masa, es despreciable, pero no se pudo unificar la fuerza gravitacional todavía. Qué cosa increíble. Tenés la interacción gravitacional entre los quarks, la interacción fuerte entre los quarks, la interacción electromagnética entre los quarks y la interacción débil entre los quarks. Las cuatro interacciones, obviamente la gravitacional nunca se tiene en cuenta, como decía tu compañera, porque la interacción gravitacional es muy suave, muy débil, pero está, ¿no? Todas las partículas, pero nadie habla en el modelo estándar de la interacción gravitacional porque es 10 a la menos 40 veces. Nadie a esas partículas, digamos. El problema con la interacción gravitacional es que no te la puedes sacar de encima. Siempre está presente, por el solo hecho de que existe masa. Eso es lo que cuesta introducir dentro de una teoría convincente para unificar la gravitación. No sea, bueno, la electrodinámica cuántica es el tratamiento del electromagnetismo cuántico. Y la cromodinámica es la interacción de los fuertes de los quarks, de colores, cuántico. Ah, bueno, eso ya lo vamos a ver, porque todavía no me metí con eso. Es que los tipos, digamos, la gente fue inventando propiedades, digamos, ¿no? Cuando se dio cuenta que había tantas partículas, bueno, los colores es porque tiene que haber un quark rojo, azul y verde, porque esto surgió cuando se estudió la partícula delta. La partícula delta es una resonancia del nucleón. Que la partícula delta, cuando descubrieron que había tres quarks, apuntando todos para el mismo lado en el spin, y dijeron, ¿cómo es esto? No puede haber una partícula, no puede haber tres partículas en el mismo estado cuántico. ¿Vieron el principio de exclusión de Pauli? Ah, pero no, hay tres números cuánticos distintos que tienen. Uno va a ser rojo, uno es azul y uno es verde. Le inventaron un número cuántico que los diferencie para no tener que violar así, ¿no? La ley de Pauli, digamos, ¿no? Del principio de exclusión. De ahí surgen los colores. Y después los sabores es porque surgen, hay tres familias de leptones, el muón, el electrón, el muón y el tau. Entonces hay como tres familias, entonces hay que de alguna manera separar en tres y se llaman sabores, digamos, ¿no? Sí, 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 y siempre van acompañados, y siempre son acompañados hay un par, neutrino, antineutrino, nunca vas a ver un neutrino solo, tiene que ir acompañado por es el compañero de un electrón, el compañero de un muón o el compañero de un tau. Siempre aparecen juntos, ¿entendés? Porque normalmente lo que sucede es que siempre la transición es que un neutrino decae en un electrón y como existe un bosón intermediario W, esa es la interacción débil. ¿Eh? Un neutrino emite un W y sale un electrón o un muón o un tan. Y tenés neutrino de electrón, neutrino de muón y neutrino de tau. ¿No? Y las partículas que se intercambian son las W. Esas son una de las últimas cosas que se vieron, que digamos, en el año 80 se descubrieron los bosones estos. Son muy pesados. Tienen como 90 gigas los bosones intermediarios de la interacción débil. Por eso no se los habría podido descubrir.
Y como son tan pesados, siempre se pensó que la interacción débil era puntual. O sea, prácticamente sucede en el mismo punto. ¿Está bien? Ya vamos a ver más detalles de eso, pero no quiero volverlos locos porque son muchas cosas, ¿no? Evidentemente, si uno no está acostumbrado a, a tantas cosas, pero la idea es que vayan aprendiendo de a poco y vayan aprovechando la clase, digamos, ¿no? Yo les voy contando un poco, pero después deberían sentarse tranquilos a revisar los apuntes, ¿no? Las reacciones nucleares normalmente han aparecido otras cosas. A medida que vos vas incrementando la energía, te van apareciendo leptones más pesados, ¿sí? Y hadrones más pesados. Como te decía, si vos vas a agarrar la tabla de partículas es una cosa así. Creo que yo tengo una por acá. Una cosa así que mide 10 centímetros de espesor y si vos te metés, aparece en resonancia de los nucleones. ¿Qué quiere decir? El nucleón es el estado más bajo. Y después, si vos excitas los quarks de adentro, aparecen todo un espectro de partículas que son como miles. Entonces, obviamente hay partículas que a medida que la energía aumenta van apareciendo, a medida que fueron capaces de ir fabricando, ¿cómo se llama? Cañones o experimentos de mayor energía, se fueron descubriendo partículas más energéticas, ¿no? No, es un zoológico, te puedo asegurar que es un zoológico de cosas. Pero bueno, yo lo que pretendo acá es no darles, dar un poco una cosa que sea consistente, digamos, pero no meterme mucho en la matemática, sino transmitirles las ideas para que sepan que obviamente la física no termina en el núcleo. La física nuclear es una física de baja energía. Después vinieron todos lo que se llama el núcleo simplemente. Lo que pasa es que los detectores son núcleos, por empezar. O sea, cuando vos pones un detector que detecte partículas es un núcleo. O sea, que no te podés librar de la física nuclear. Pero una cosa es una física nuclear de baja energía, donde depende mucho de los niveles y qué sé yo. Y otra cosa es la física nuclear de alta energía, donde ahora los modelos son mucho más sencillos, porque no importa mucho la estructura fina de las partículas, ¿me entendés? Y casi no importa, porque la energía de ligadura de un núcleo, como vamos a ver, de un nucleón es de 8 MeV. Y vos estás, experimentos de miles de MeV, ¿qué le va a calentar a una partícula 8 MeV de ligadura si la estás bombardeando con miles de MeV? Entonces, sí hay un efecto del movimiento de los nucleones dentro del núcleo y eso, pero no es tan importante. Es más importante a baja energía, porque a baja energía vos estás probando la estructura nuclear. A alta energía, no importa un pito la estructura nuclear y los experimentos no ven la estructura nuclear. ¿Está bien? O sea, ya Sí, la física repetimos lo mismo que hicimos nuclear con está el electrón. muerta, ya murió. Es como, digamos, sí, decime. No, decía que repetimos lo mismo que hicimos con el electrón cuando empezamos a ver el núcleo. Cuando empezamos a ver el núcleo, las energías que usábamos eran tan grandes que ya lo que le pasaba a los electrones ni lo mirábamos. Claro, bueno, pero digamos, ahora hay cosas. El campo de los neutrinos es un campo muy interesante. ¿Por qué? Porque todavía está el problema de la oscilación de neutrinos. El neutrino originalmente se pensó que era de masa nula. Y después se descubrió que no es de masa nula. Que vos emitís un neutrino de electrón o de muón y se puede transformar en el camino en un neutrino de electrón. ¿Por qué? Porque no es el sabor el buen número cuántico. Cada número cuántico está constituido por 3 neutrinos de masas distintas. No se sabe bien cuáles son esas masas de los neutrinos, ni tampoco el orden de cómo están ordenadas. Eso se llama jerarquía. Son todos problemas abiertos esos que no se han terminado de resolver.
Ahora mismo, bueno, hay un experimento que se está haciendo en Estados Unidos, que se llama DUNE, que Deep Underground Neutrino Experiment, es una mina que está a 1500 metros de profundidad. Yo tuve la suerte de pasar un día en esa mina, porque fui a una conferencia en South Dakota y nos invitaron a ir a esa mina. Y ahí abajo está metido el experimento. ¿Por qué? Porque tienen mucha roca arriba que los aísla de toda la porquería que viene del cosmos, para no tener mucho ruido, ¿no? Y después, en Fermilab, que es en Chicago, tienen un cañón para generar neutrinos. Y los tipos, 2000 kilómetros de distancia o más, van a medir esos neutrinos cómo llegan. ¿Qué quieren determinar? La oscilación de neutrinos, que todavía no está bien determinada. ¿Por qué están interesados en los neutrinos? Bueno, primero porque los neutrinos son fundamentales, según dicen los astrofísicos, en la estructura estelar. O sea, la estructura estelar, la muerte, vida y resurrección de las estrellas está manejada por los neutrinos. Segundo, por el mecanismo del universo, después del Big Bang, nadie sabe por qué se produjo materia y no antimateria. Vos sos de materia, yo soy de materia. Hay personas que parecen de antimateria porque son bastante pesaditas, digamos, pero somos todos de materia. ¿Por qué la naturaleza se inclinó a ser materia y no antimateria? Está relacionada con la oscilación de neutrinos. Y por eso la oscilación de neutrinos es un tema importante. De hecho, ese es mi tema de investigación. ¿Sí? Yo estudio oscilación de neutrinos. Tenés neutrinos que vienen del cosmos, neutrinos disparados desde aceleradores, neutrinos que vienen de los reactores nucleares, o neutrinos que vienen del centro de la Tierra, que se llaman geoneutrinos. Entonces, bueno, es un campo lindo. No, no, al contrario, que no son estables el neutrino de muón y el neutrino de Tau. Está constituido por el estado cuántico. Si es un autoestado, no cambia. Pero si tu estado cuántico está constituido por otros tres estados, pueden moverse en el camino, evolucionar temporalmente y oscilar. Más distancia hay. De hecho, yo les cuento, no sé si los estoy aburriendo. En Argentina, hace unos años, ahora creo que ya se desechó, Brasil iba a hacer un túnel en San Juan, en Luna Negra, para perforar una montaña. Y entonces, desde Bariloche, unos científicos que estudian también neutrinos y qué sé yo, dijeron, ¿por qué no aprovechamos la perforación, que sale una fortuna, y hacemos 3 cavernas y armamos 3 laboratorios de detección de neutrinos, que no hay ninguno acá? Ese se iba a llamar Experimento Andes, ¿sí? Pero quedó en la nada, quedó en la nada. Y una idea era medir un neutrino que salía desde Tetuquei, que es en Japón, y llegaba a 7.000, 8.000 kilómetros a Argentina. Y mirá si tenía tiempo de oscilar. O un neutrino que estuviera en Fermilab, que está en Chicago, que lo apuntaran para que llegara al laboratorio de Argentina y detectarlo. Entonces vos podías ahí medir una oscilación con alta probabilidad de oscilación, porque vos le diste mucho tiempo para que oscile. ¿Está bien? Pero quedó en la nada. Yo fui a un par de reuniones de diseño de ese experimento, pero problemas de plata, digamos, ¿no? Porque perforar una montaña no se van a pensar que sale poca plata, es carísimo. Y llegaron ahí a los planos nomás. Bueno, espero no haberlos aburrido con todo esto. Pero pregunten lo que quieran. ¿Alguna otra pregunta? Yo por ahora, Los hadrones son los que interactúan fuertemente. O dos.
Los hadrones tienen 3 quarks o 2 quarks, porque están los bariones, que son el protón y el neutrón, son 3 quarks. Y los mesones, que también son hadrones, pero son mesones, una energía mediana, tienen un par quark antiquark. Enteros. Sí, señor. Sí, pero puede haber fermión medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios. Sí, pero básicamente en el núcleo vos lo que ves es la suma de los espines de los neutrones y los protones. Pero hay partículas como las resonancias que vos tenés que sumar eh, de alguna manera los espines de los quarks, y ahí se forma un spin 3 medio, por ejemplo. Porque cuando vos acoplas 3, 2 un medio te dan 1 o 0. 1 o 0 acoplado a un medio podés llegar a 3 medios. El átomo es un sistema ligado entre protones y neutrones. Vos podés tener un átomo que es un sistema ligado de electrones y protones que están en el núcleo, y tenés distintos niveles de energía, distintas órbitas, ¿no? El núcleo también podés interpretar como que las partículas están ligadas y podés definir niveles nucleares. Y los quarks también, porque vos cuando tenés una resonancia de un nucleón es que vos excitaste los quarks, es como que las resonancias son los estados excitados de los nucleones. ¿Está bien? Más o menos la idea. No, no, la resonancia magnética nuclear tiene que ver con la orientación de las moléculas de agua. De hecho, creo que el premio lo sacó un físico, el premio Nobel de eso. Porque vos metes un campo magnético y es la orientación que tienen las moléculas de agua frente al campo magnético del tejido, el agua que hay en tus tejidos. Y eso sirve para diagnosticar. No soy experto en esto, estoy contando un poquito una idea nomás, ¿no? Exactamente, son familias de masa, así como vos tenés neutrino de electrón, electrón, neutrino de muón, muón, neutrino de tau, tau, vos tenés el up, el down, es una familia, más pesados tenés el charm y strange y el top y bottom. Anti. Claro. La simetría de paridad se ve, carga paridad. Bueno, lo que pasa que hay que meterse un poco. Carga, la simetría de carga es cuando vos transformás una partícula y a una antipartícula. CP sería cuando vos transformas partícula en antipartícula y además las cambiás como en un espejo, ¿viste? Cambiás X por menos X. Las cambiás así, las reflejás. ¿Sí? Vos tenés acá, ¿eh? Claro, la carga de paridad es una inversión espacial. Cuando vos invertís la posición, vos tenés acá y acá y las cambiás así. Como cuando en un espejo vos cambiás la imagen y el objeto, digamos, ¿no? Bueno, paridad es cambiar una partícula, si una la tenés en X y la otra en menos X, ahora esta va a menos X y esta va a X.
Esto es la operación de paridad, ¿no? De cambio de simetría espacial. Pero a su vez las cambiás por partícula y antipartícula. Entonces, CP es hacer las dos cosas. Es cambiar una partícula para cambiar partícula por antipartícula y además invertirlas espacialmente. Y CPT es, a su vez, cambiar el tiempo, hacer una inversión temporal también. CPT. Es hacer una inversión espacial, una inversión temporal y una conjugación de carga. Y lo que pasa es que parece que hay una violación. CPT no se viola. La que parece que se viola es CPT, no se viola. Tus interacciones son invariantes. O mejor dicho, va a existir un proceso que va a ser donde cambias todo. ¿Está bien? Pero bueno, la CP parece que no. Que hay un problema con la CP de que realmente hay una violación de CP. Y eso es lo que quiere determinarse en este experimento que yo les dije de Dune. Bien, espero que vayan a leer un poco las notas. El lunes que viene es feriado, yo no sabía. ¿Sabían ustedes? Ah, sí. No, por el día de Güemes, Claro, pero lo corrieron, ¿no? sí, sí, por Güemes. El 20 quedó. Yo igualmente, aunque no vamos a tener clases porque es feriado, a mí, viste, a veces no me gusta dar los feriados porque obviamente también respeto lo que ustedes van a hacer. A lo mejor algunos se va a las Bahamas o no sé. Pero la clase la voy a subir igual, ¿de acuerdo? Buenísimo. Así Bueno, van viendo. Pero yo les pediría que vayan leyendo, resuelvan el problema y vayan viendo la clase nueva si vamos avanzando. bien. Leandro, no sé si querés hacerme alguna pregunta, vos que no has participado mucho. Podés escribirme también si querés y no te voy a, digo, te voy a contestar. No por ahora, bueno. Bueno, entonces pónganse a trabajar en esto y de todas maneras, si a ustedes les gusta que uno meta más matemáticas, yo puedo, pero no me quiero abusar, ¿entienden de eso? Porque todo este que vos me preguntaste, el CPT y qué sé yo, hay que verlo. Claro. Mira, hay un librito muy lindo que es el librito de Hansel y Martin. Hansen y Martin, se los puedo mandar. eh, no sé, a ver, espera. Déjame ver un cachito, a ver. Que es un libro sencillo y yo lo he usado, está bueno. No. Yo se los mando por mail en todo caso. Porque acá no lo puedo subir, ¿no? No, lo mandé por mail o haces una carpeta, sí, o un No, link. les mando el PDF por mail y listo. Bueno, ¿Mm? Que digo, por si te interesa a vos profundizar un poquito más en la matemática, es un librito que... esperen un cachito. Déjeme ver. Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? Déjenme encontrar esto. ¿Por qué miércoles? Cátedras.
puedo encontrar cátedra de... Acá está. Maestría. Creo que lo estoy subiendo como Drive porque no me permite mandarlo, ¿me entienden? En el Drive, claro, Ustedes lo pueden leer de ahí o lo pueden bajar, ¿no? nos manda un link y podemos entrar a ese Drive. Ahí te lo mandé. Fantástico. Bueno. Bueno, entonces quedamos así. El lunes le mando la clase y después seguimos viendo, ¿eh? Bárbaro. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo más o menos sirvió de algo? Sí, sí, va. Bueno, yo trato de ser explícito en mi redacción y todo eso, pero bueno, no es fácil a veces comunicar tantas ideas en forma, digamos, resumida, ¿no? Bueno, que tengan unos lindos días. Ya nos veremos. Gracias, igualmente. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Chau, Leandro.